ponte cómodo, ajusta tu volumen, porque esto empieza ya. Hola, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Tech Sin Límites, el podcast donde hablamos de tecnología sin filtros, sin humo y, como siempre, sin límites. Yo soy Luis y hoy estoy grabando el viernes 3 de julio de 2026. Y esto que estás escuchando es el episodio 24 de nuestra segunda temporada. Y te adelanto ya que la semana que te traigo hoy es de las gordas, de las de verdad. Tenemos a Apple subiendo precios en todo el mundo por primera vez en mitad de un ciclo de producto y encima rehaciendo por completo su hoja de ruta de chips. También tenemos el desenlace de una de las historias más increíbles que hemos seguido en este podcast, el pulso entre el gobierno de Estados Unidos y Anthropic. Tenemos dos lanzamientos nuevos de Anthropic en una sola semana. A Tim Cook negociando en persona con Bruselas para traernos la nueva serie a Europa. Una cifra de inversión en inteligencia artificial que os va a dejar con la boca abierta, y las primeras reseñas del nuevo altavoz de Google, que confirman algo que ya me olía cuando os lo presenté hace unas semanas. Bueno, pues yo creo que ya es momento de empezar, así que ponte cómodo, ajusta el volumen, que empezamos. Empezamos fuerte, porque lo que ha pasado esta semana con Apple no tiene precedentes recientes. El pasado 25 de junio, Apple subió los precios de buena parte de su catálogo en todo el mundo. Y ojo al matiz, porque es importante. No ha subido los precios al lanzar productos nuevos, que es lo normal y lo que todos ya entenderíamos. Los ha subido en mitad del ciclo, con los mismos productos que ya estaban a la venta. El mismo Mac que ayer costaba una cosa, hoy cuesta otra. Eso Apple no lo hacía desde hace décadas, y los analistas de Evercore lo han calificado directamente como un movimiento rarísimo y una sorpresa para el mercado. ¿Y de cuánto estamos hablando? Pues agárrate. En Estados Unidos, el MacBook Pro de 14 pulgadas sube unos $300. El de 16 pulgadas, $500 más caro. El MacBook Air sube unos $200. En iPad no se salva nadie. El iPad básico pasa de $349 a $449. Una subida de más del 30% en el modelo más asequible de la casa. El iPad Air sube $150 y el iPad Pro pasa de $999 a $1.199. Y aquí, en España y en Europa, la cosa no pinta mejor. El caso más bestia es el Mac Studio, con el chip M3 Ultra, que sube de 1.500 euros de golpe, de 4.849 a 6.349 euros. Un 31% más caro de la noche a la mañana. El Mac Studio con M4 Max sube 700 euros y el mayor incremento porcentual de toda la lista se lo lleva, atención, el Apple TV 4K, que sube más de 50% y pasa de ser el dispositivo más asequible del hogar de Apple a uno bastante más difícil de justificar. También suben el HomePod y las Vision Pro. Y hay hasta subidas encubiertas
de esas que solo pillas si te fijas. El Mac Mini con el chip M4, por ejemplo, hace unos meses Apple eliminó la versión de 256 GB, que costaba 719 euros, y dejó solo la de 512 por 979. Pues ahora la de 256 GB ha vuelto al catálogo, pero al precio de la de 512. Mismo dinero, la mitad de almacenamiento. Técnicamente no han tocado la etiqueta, pero la subida está ahí. Y el momento no puede ser peor para Apple en términos comerciales. Según los datos de IDC, el MacBook Neo era el tercer ordenador más vendido del mundo en el primer trimestre y apuntaba a liderar las ventas del segundo. Encarecer justo el producto que está funcionando es una decisión que solo tomas cuando no te queda más remedio. ¿Quién se libra? De momento, el iPhone, el Apple Watch y los AirPods. Y el Studio Display, que mantienen sus precios. Y digo de momento porque ahora vamos con eso. La pregunta obvia es ¿por qué? La respuesta tiene nombre y apellidos. La inteligencia artificial, la de siempre. Los centros de datos que entrenan y ejecutan los modelos de IA están literalmente devorando la memoria del planeta. Las grandes tecnológicas están comprando de forma masiva chips de memoria RAM y de almacenamiento para sus servidores. Y eso ha disparado los precios de los componentes a niveles nunca vistos. Para que os hagáis una idea, según datos de Counterpoint Research, el precio de la memoria de RAM ha subido un 50% en un solo trimestre y el de la memoria flash NAND más de un 90% en un solo trimestre. La propia Apple lo ha reconocido en un comunicado oficial con una frase que lo dice todo. Nunca había visto que el precio de un componente subiera tanto y tan rápido. Y Tim Cook fue todavía más allá. Dijo que en sus 40 años en la industria no había visto nada igual. Apple asegura que llevaba meses absorbiendo estas subidas para proteger a sus clientes, mientras Samsung, Lenovo, Dell, HP y Microsoft con sus Xbox ya habían movido ficha, pero que ha llegado a un punto en el que ya no era sostenible. La bolsa, por cierto, se lo tomó regular. Las acciones de Apple cayeron más de un 5% tras el anuncio. ¿Y esto cuándo acaba? Pues tenemos malas noticias. Micron, uno de los grandes fabricantes de memoria, espera que la escasez se extienda más allá de 2027. El consejero delegado de Intel dice que la situación difícilmente mejorará antes de 2028 y algunos analistas proyectan previsión sobre los precios hasta 2030. Traducción, pues estos precios nuevos han venido para quedarse porque las empresas rara vez revierten una subida una vez ya aplicada. Y ahora la gran incógnita, el iPhone. De momento se salva, pero los analistas ya están echando cuentas para el iPhone 18 que llega en septiembre de 2027 y sobre todo para la generación que viene este mismo otoño. JP Morgan estima una subida de unos $50. Evercore habla de que van a ser unos 100. Counterpoint Research prevé entre 150 y $200 de incremento. Y TechInsights sugiere que algunos modelos podrían subir hasta $270. El motivo es que toda la serie iPhone 18 va a incorporar 12 GB de RAM necesarios para las funciones avanzadas de Apple Intelligence y la nueva Siri. Más memoria en el peor momento posible para comprar memoria. Pero es que la historia no acaba en los precios, porque justo el mismo día, el 25 de junio, Mark Gurman soltó en Bloomberg otra bomba. Apple ha dinamitado su hoja de ruta de chips. Os lo cuento porque esto no había pasado nunca en la era de Apple Silicon. Bueno, realmente esto ya lo hemos contado también en el anterior episodio. Pero bueno, se reafirma. Desde el M1,
La fórmula de Apple ha sido siempre la misma. Sale el chip base y detrás llegan las versiones Pro Max. Y en algunas generaciones Ultra, pues bien, con la generación M6, Apple ha cancelado los M6 Pro y M6 Max. Directamente no van a existir. Solo veremos el M6 base, que según Gurman está terminado desde hace meses y llegará a finales de este año dentro de un MacBook Pro de 14 pulgadas de entrada. Y no es mal chip, ojo, sube el ancho de banda de memoria hasta unos 200 GB por segundo, estrena una GPU de hasta 12 núcleos frente a los 10 del M5 y mejora el Neural Engine. ¿Y las versiones potentes? Apple salta directamente a la familia M7, una generación diseñada desde cero para la inteligencia artificial en el dispositivo, con un ancho de banda objetivo de 240 GB por segundo en el chip base. El calendario que maneja Gurman es este. M7 base es la primera mitad de 2027, dentro de un MacBook Pro con diseño renovado, y el M7 Pro y M7 Max a finales de 2027 y el M7 Ultra en 2028. O sea, nos quedarían pues 2 años para que saliera, para ver el MacBook Ultra. Los nombres en clave de toda la familia ya circulan por la cadena de suministro, así que el desarrollo va en serio. Y un detalle que conecta con lo que os conté hace un par de semanas sobre el acuerdo entre Apple e Intel. Se habla de que se habla de que el M7 se fabricará en el nodo 18A de Intel. La jugada, pues, es redonda. Consecuencias. La primera, si estabas esperando renovar un Mac con un M5 Pro o con un M5 Max, te has quedado sin camino de actualización en 2026. Vas a tener que esperar a finales de 2027 y la segunda afecta más al famoso MacBook Ultra, ese portátil de gama alta con pantalla OLED y táctil del que ya os hablé en el episodio anterior, con la hoja de ruta de Gurman. Pues con los chips Pro y Max retrasados, su lanzamiento queda en el aire, o como he dicho antes, para 2028. En fin, mi lectura de todo esto es que estamos viendo en directo cómo el boom de la inteligencia artificial le pasa la factura al consumidor de a pie. Primero fueron las gráficas, luego las consolas, ahora los Macs y los iPads. Y el año que viene casi seguro que el iPhone, la IA, la estamos pagando todos, la usemos o no. Y te lanzo la pregunta de esta noticia. Con estas subidas, ¿adelantarías ahora una compra que tenías pensada para dentro de unos meses o te plantas y esperas a que escape, aunque sea en 2028? Te lo leo en Discord y en Telegram. Seguimos con Apple, pero con una noticia mucho más práctica, de la que te afecta hoy mismo. El domingo 29 de junio, Apple lanzó iOS 26.5.2 junto a iPadOS 26.5.2 y macOS Tahoe 26.5.2. Y sí, ya sé lo que estás pensando, otra actualización menor. Siguiente noticia. Pues no, espérate, porque esta tiene bastante más miga de lo que parece. Primero lo básico, es una actualización exclusivamente de seguridad. No trae ni una sola función nueva, ni un cambio visual, nada. Lo que trae son entre 25 y 30 parches de seguridad, que para una actualización de este tipo es una barbaridad.
se corrigen vulnerabilidades en el kernel del sistema, donde una aplicación maliciosa podía provocar cierres inesperados o corromper memoria. Se arreglan numerosos fallos en WebKit, el motor de Safari, que podían permitir a una web maliciosa acceder a información confidencial, leer el portapapeles o saltarse el aislamiento del navegador. Y también hay correcciones en WebRTC, en las extensiones web y en otros componentes del sistema. Pero lo verdaderamente interesante es el porqué del momento. Estos parches estaban previstos para iOS 26.6, que llegará a finales de julio o principios de agosto aproximadamente. Pero Apple ha decidido adelantarlos y sacarlos ya, en una versión intermedia que nadie esperaba. La razón lo ha dado la propia Apple en unas declaraciones a Reuters que me parecen historia de la tecnología. La compañía se está adaptando al hecho de que la inteligencia artificial acelera el desarrollo de herramientas de pirateo. Es decir, que las nuevas IAs, un atacante puede convertir un fallo conocido en un exploit funcional en cuestión de horas, no de semanas. Y por eso Apple necesita reducir al máximo el tiempo entre que se descubre una vulnerabilidad y el parche que llega a tu bolsillo. Pensadlo un segundo, porque tiene su ironía. La inteligencia artificial subiendo el precio de tu Mac por un lado y obligando a Apple a cambiar todo su calendario de actualizaciones de seguridad por el otro. Todo en la misma semana. La parte buena es que Apple asegura que no hay evidencia de que ninguna de estas vulnerabilidades haya sido explotada activamente contra usuarios reales. Se ha actuado de forma preventiva. Y otro detalle positivo, a diferencia de la versión anterior, la 26.5.1, que solo llegó a los iPhone 17 y a los iPhone Air, esta actualización es para todos los dispositivos compatibles del iPhone 11 en adelante. La descarga ronda entre los 700 megas y el giga y pico según el modelo, así que no es especialmente pesada. Mi recomendación es la de siempre en estos casos, pero esta vez con más motivo. Actualiza ya, hoy, sin falta. Ajustes general, actualización de software y a instalar. Y si tienes un iPad o Mac, lo mismo. No esperes a que el sistema te lo proponga por la noche, cuando el propio fabricante te dice que ha adelantado una actualización porque los atacantes ahora van más rápido gracias a la IA. Lo mínimo es ir igual de rápido que ellos. Una nota más para los que tenéis el iPad veterano en casa, porque esta semana también se han confirmado la lista negra de iPadOS 27. Se quedan sin actualizar el iPad Air de 2019, el iPad mini de quinta generación, los iPad Pro de 2018 y el iPad básico de octava generación, que seguirán recibiendo parches de seguridad sobre versiones anteriores durante un tiempo, como esta misma actualización, pero su camino hacia las novedades se acaba ya aquí. Y con los precios de los iPad nuevos recién subidos, el momento de la jubilación forzosa duele el doble. Y de propina, para que tengáis el calendario en la cabeza, iOS 26.6 será la última gran actualización de la generación 26 y llegará entre finales de julio y principios de agosto. iOS 27, que ya va por su segunda beta para desarrolladores, llegará a mediados de septiembre con el grueso de las novedades del año. De una de ellas, precisamente, hablamos ahora mismo. Porque la gran estrella de iOS 27 es, sin duda, la nueva Siri AI, la reinvención completa del asistente que Apple presentó en la WWDC del pasado 8 de junio y que llega en septiembre. Un asistente que por fin entiende contexto, mantiene conversaciones naturales, ve lo que hay en tu pantalla y ejecuta tareas complejas. El problema es que si vives en Europa, ya sabes cómo acaba esta película. Siri
AI no estará disponible en el iPhone ni en el iPad en la Unión Europea cuando se lance. Y esta semana esa historia ha tenido un capítulo importante. El martes 30 de junio, Tim Cook mantuvo una videollamada con Henna Virkkunen, la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, o sea, la máxima responsable de tecnología de Bruselas. No mandó a un equipo de abogados, no mandó a un vicepresidente de asuntos regulatorios. Se puso él personalmente delante de la cámara y, según confirmó un portavoz de la comisión, la reunión fue, abro comillas, un intercambio constructivo sobre temas de interés común, en los que el trabajo continúa, cierro comillas. Ya sabéis cómo funciona el lenguaje diplomático. Constructivo significa que nadie se levantó de la mesa dando un portazo, pero también que no hay acuerdo. Según el Financial Times, en la reunión se discutió directamente cómo puede Apple lanzar Siri AI en Europa sin exponerse a multas multimillonarias por incumplir las normas de competencia. Os recuerdo rápidamente el fondo del conflicto, porque es de un choque frontal de dos visiones. La Ley de Mercados Digitales, la famosa DMA, exige que Apple ofrezca a los asistentes de la competencia el mismo acceso al sistema que tiene Siri AI. Es decir, que si la Siri de Apple puede leer tus mensajes para responder por ti, un asistente de Google o de Amazon instalado en tu iPhone deberían poder hacer lo mismo. Apple dice que eso es abrir la puerta de los datos privados del usuario a terceros y que no está dispuesta a ello. Su contrapropuesta fue un sistema llamado Trusted System Agent, un intermediario que daría a los competidores acceso a las mismas funciones, pero no a los datos. Bruselas lo rechazó y la respuesta de la Comisión fue demoledora. La decisión de no implementar Siri AI en la Unión Europea es solamente de Apple, porque nada en la DMA le impide lanzar productos nuevos. Mientras tanto, el usuario europeo se queda mirando las musarañas. Y con una situación bastante absurda, por cierto. Siri AI sí llegará a Europa en macOS 27, en watchOS 27 y en las Vision OS 27. Porque la restricción de la DMA solo afecta a iOS y iPadOS, que son las plataformas designadas como guardianes o guardianas de acceso. O sea, que tendrás la nueva Siri en el reloj y en el Mac, pero no en el iPhone, que es justo donde más la usarías. De traca, ¿eh? Y conviene recordar que Siri AI no es la primera víctima de este pulso. Apple lleva tiempo retrasando funciones en la Unión Europea con el mismo argumento, la duplicación del iPhone en el Mac, que en Estados Unidos funciona desde hace 2 años, la traducción en directo con los AirPods o funciones basadas en la ubicación en la aplicación de mapas. La lista de lo que un iPhone europeo no puede hacer respecto a uno americano no para de crecer. Y eso para una marca que vende exactamente el mismo teléfono al mismo precio o más caro aquí, empieza a ser un problema de imagen serio. La reunión, además, no salió de la nada, forma parte de una ofensiva diplomática en toda regla. Virkkunen viajó a principios de junio a Silicon Valley para verse en persona con Tim Cook, con Mark Zuckerberg y con Sundar Pichai, apenas unas semanas después de que Bruselas impusiera a las primeras ya multas de la DMA. Las dos partes están tratando o tanteando hasta dónde puede tensar la cuerda la otra. Hay 2 detalles que me parecen muy relevadores de esta reunión. El primero, Europa representa casi el 27% de las ventas totales de Apple. Nadie puede permitirse dejar ese mercado sin su producto estrella de la década. Y por eso Cook está haciendo lo que está haciendo. El segundo, pues recordad que Tim Cook deja el cargo de consejero delegado en septiembre, cuando John Ternus tome el relevo.
como os conté en episodios anteriores, que en sus últimos meses como CEO esté dedicando su tiempo a negociar personalmente con Bruselas, confirma lo que se venía diciendo. Su nuevo papel como presidente del Consejo va a estar centrado precisamente en esto, en la diplomacia institucional de Apple. Cook se despide como CEO haciendo de embajador. Mi pronóstico: creo que habrá un acuerdo, pero no para septiembre. Apple ya ha pagado una multa de 200 millones de euros por la DMA y no quiere otra. Y Bruselas tampoco quiere ser señalada como la razón por la que los europeos usamos tecnología de segunda. Los incentivos para entenderse existen, pero me temo que los usuarios europeos de iPhone vamos a estrenar iOS 27 en septiembre con una Siri AI que podremos ver en los anuncios y no en nuestro teléfono. Y aquí va mi pregunta: ¿de qué lado estás? ¿Con Apple y su argumento de la privacidad o con Bruselas y su argumento de la competencia? Porque esta vez, de verdad, los dos tienen parte de razón. Cuéntamelo en la comunidad. Estados Unidos levanta el bloqueo a Cloudflare 5 y a Mythos 5. Y llegamos al plato fuerte del episodio, porque esta semana se ha cerrado una historia que llevábamos siguiendo en este podcast desde mediados de junio, calculo yo. ¿Y qué es, sin exagerar, la intervención más seria que ha hecho jamás un gobierno en las operaciones de una empresa de inteligencia artificial? Me refiero, claro, al bloqueo de Cloudflare 5 y Cloud Mythos 5, los modelos más potentes de Anthropic. Pues bien, el bloqueo ha terminado. Estados Unidos ha levantado los controles de exportación y los modelos vuelven a estar disponibles. Pero dejadme que os cuente la película completa, porque el desenlace tiene mucha tela. Rebobinamos. 12 de junio, el Departamento de Comercio de Estados Unidos envía una carta privada a Anthropic imponiendo controles de exportación sobre sus dos modelos recién lanzados. La orden obligaba a la empresa a conseguir autorización del gobierno antes de permitir que cualquier ciudadano extranjero, en cualquier parte del mundo, accediera a estos modelos. Y fijaos en el detalle, cualquier ciudadano extranjero incluía también a los propios empleados de Anthropic, que no fueran estadounidenses, claro está. ¿Cómo verificar la nacionalidad de cuando un usuario en tiempo real es materialmente imposible? Anthropic hizo lo único que podía hacer: apagar ambos modelos para todo el mundo. En la web, en la API, en el Amazon Bedrock, en todas partes, de un día para otro. ¿Y por qué llegó esa orden? Aquí está la clave. Un socio de confianza del gobierno, que según la CNN era ni más ni menos que Amazon, había reportado un jailbreak, una técnica para saltarse las protecciones de Faber 5 y conseguir que el modelo identificara vulnerabilidades de software. En uno de esos casos, el modelo llegó a producir código que demostraba cómo explotar una de ellas. Y para entender por qué eso hizo saltar todas las alarmas, hay que entender qué son estos modelos. Mythos 5 es el sistema más potente que ha construido Anthropic, con capacidades muy avanzadas para analizar sistemas y encontrar agujeros de seguridad, tanto que la propia empresa lo reservó inicialmente a un grupo reducido de grandes organizaciones. Y Faber 5 es la versión pública de una misma bestia, con capas adicionales de seguridad que le impiden responder a ciertas consultas de ciberseguridad y biología. Si alguien encuentra la forma de quitarle el bozal a Faber, en la práctica tiene un Mythos en las manos. Ese era el miedo de Washington. Anthropic, por su parte, siempre restó importancia al asunto. Dijo que la técnica solo sirvió para identificar un pequeño número de vulnerabilidades menores ya conocidas y que fallos parecidos se podían reproducir en otros modelos del mercado.
pero la orden era la orden. Y durante 18 días los modelos estuvieron apagados mientras la empresa negociaba con la Casa Blanca. Y llegamos a esta semana. El 30 de junio, el Departamento de Comercio levanta oficialmente los controles de exportación sobre ambos modelos. El secretario de Comercio, Howard Lutnick, lo anunció él mismo en redes, diciendo que durante las últimas 2 semanas habían trabajado estrechamente con Anthropic para analizar y aprobar Fable 5 y fortalecer el liderazgo de Estados Unidos en inteligencia artificial. Y desde el miércoles 1 de julio, Fable 5 vuelve a estar disponible para usuarios de todo el mundo en las aplicaciones de cloud, en Cloud Code y en el resto de plataformas, con la llegada a las nubes de Amazon, Google y Microsoft en camino. Mythos 5, el hermano mayor, también queda liberado de los controles, aunque sigue limitado a socios verificados y a organizaciones de confianza. ¿Qué ha cambiado técnicamente para que el gobierno diera su brazo a torcer? Pues Anthropic reentrenó un clasificador de seguridad diseñado específicamente para detectar la técnica del jailbreak reportado y asegura que ahora bloquea ese tipo de intentos en más del 99% de los casos. Cuando una petición resuelta sospechosa en Fable 5, el sistema la redirige automáticamente a otro modelo menos capaz en este terreno, avisando así al usuario. Los investigadores del propio Departamento de Comercio revisaron las salvaguardas y las calificaron de extraordinariamente sólidas. Eso sí, la propia Anthropic reconoce que un filtro más estricto significa también más falsas alarmas para usuarios legítimos. Un apunte para entender el clima de fondo. Este no era el primer choque entre Anthropic y Washington. A principios de año, la empresa ya se enfrentó al Pentágono al exigir salvaguardas formales para que sus modelos, desplegados en sistemas clasificados del ejército, no pudieran usarse para armas totalmente autónomas ni para vigilancia masiva de ciudadanos. Aquella negociación acabó tan mal que la administración llegó a ordenar a las agencias federales dejar de usar la tecnología de Anthropic. Con esos antecedentes, que 18 días después de un bloqueo total las dos partes salgan haciéndose fotos y hablando de colaboración, pues dice mucho de lo que se han movido las fichas por debajo de la mesa. ¿Y qué pasa con los usuarios de pago que se quedaron sin ese modelo durante el apagón? Pues Anthropic ha montado una compensación, aunque con letra pequeña, eso sí. Los suscriptores de los planes Pro, Max y Team tienen Fable 5 incluido hasta el 7 de julio, pero solo hasta la mitad de sus límites semanales de uso. Echando cuentas, la ventana nueva es más corta y más limitada que la que había antes del bloqueo, así que el usuario acaba recibiendo menos de lo que le prometieron originalmente. Detalle feo en una semana que por lo demás era una para descorchar el champán allí en San Francisco. Ahora, el análisis, porque esta historia deja varias lecturas que van mucho más allá de Anthropic. La primera, el apagón tuvo coste competitivo real. Mientras Fable y Mythos estaban fuera de juego, el modelo de ciberseguridad de OpenAI superó a Mythos en una benchmark de la Universidad de Berkeley que evalúa agentes de inteligencia artificial contra más de 1.500 vulnerabilidades reales. Y la empresa china Zhipu aprovechó para presentar un modelo que, según varios análisis, alcanza un rendimiento comparable en detección de vulnerabilidades. 18 días parados en esta industria son una eternidad y la competencia no espera. La segunda lectura. Esto ya no va solo de Anthropic. La onda expansiva llegó a OpenAI, que limitó el lanzamiento de su siguiente modelo por presiones de la propia administración. Estamos entrando en una era en la que lanzar un modelo de frontera ya no depende solo de tenerlo listo, sino de tener el visto bueno político. Y la tercera, la propia Anthropic
lejos de cantar victoria y pasar página, ha pedido públicamente que esto se convierta en un proceso duradero y transparente, con reglas que se apliquen por igual a todos los desarrolladores de modelos de frontera. Traducción: si yo he pasado por este peaje, que lo pasen todos. Mi opinión personal, pues creo que hemos visto el ensayo general de cómo se va a regular la inteligencia artificial más potente a partir de ahora. No con leyes debilitadas durante años en un parlamento, sino con controles de exportación, cartas privadas y negociaciones a puerta cerrada entre gobiernos y empresas. Y eso, sinceramente, me genera sentimientos encontrados. Me alegra que alguien vigile las capacidades de ciberataque de estos sistemas, pero me quita que todo esto ocurra sin ninguna transparencia hacia el público. ¿Y a ti? ¿Te tranquiliza que un gobierno pueda pagar de un plumazo el modelo de IA más potente del mercado o te parece un precedente peligroso? El debate está servido en el chat de Discord o de Telegram. Y por si el levantamiento del bloqueo fuera poco, Anthropic ha tenido una semana de récord, porque además ha lanzado 2 productos. Vamos con el primero. El 30 de junio presentó Claude Sonnet 5, el sucesor de Sonnet 4.6, y lo ha convertido directamente en el modelo por defecto de Claude. Es decir, que si abres Claude hoy, tanto en la versión gratuita como en el plan Pro, el modelo que te responde ya es este. ¿Y qué tiene de especial? Pues que Anthropic lo presenta como su Sonnet más agéntico hasta la fecha. Agéntico significa que no se limita a responderte, planifica, usa herramientas como un navegador o un terminal y completa tareas de varios pasos sin que tengas que ir guiándolo. Puede literalmente manejar un ordenador, abrir programas, hacer clic, rellenar cosas y terminar el trabajo. Ese tipo de autonomía, hasta hace unos meses, solo la conseguían los modelos grandes y caros de la familia Opus. La gracia de Sonnet 5 es que se acerca mucho al rendimiento de Opus 4.8, el modelo de referencia de la casa, pero a una fracción del precio. Algunos datos concretos en las pruebas de trabajo de conocimiento agéntico. Sonnet 5 llega a plantarle cara a Opus 4.8 e incluso a superarlo en algún caso. En búsqueda web y en manejo autónomo del ordenador, activando su nivel de esfuerzo extra alto, se queda muy cerca. ¿Dónde sigue mandando Opus? En matemáticas y razonamiento puro, donde la diferencia sigue siendo notable, y en ciberseguridad ofensiva, porque Sonnet 5, y esto es interesante, no ha sido entrenado deliberadamente para tareas de ciberseguridad. Después de la que acabamos de contar con Fable, se entiende perfectamente por qué Anthropic quiere que su modelo de masas tenga poca pólvora en ese terreno. Aún así, viene con las salvaguardas cibernéticas activadas por defecto. Para los desarrolladores, el precio es agresivo. $2 por millón de tokens de entrada y 10 por millón de salida. Como precio de lanzamiento hasta el 31 de agosto, después subirá a 3 y 15, que sigue siendo bastante menos que los 5 y 25 de Opus. Los primeros que lo han probado, empresas como Cursor, Zapier o ClickHouse, coinciden en algo muy concreto. El modelo termina tareas completas de principio a fin, sin que haya que pedirle cada paso por separado. 2 apuntes técnicos para quien vaya a trastear con él. El primero, estrena un parámetro de esfuerzo con 4 niveles, de bajo a extra alto, que controla cuántos recursos gasta el modelo en pensar y usar herramientas antes de responder. Para una consulta rápida, nivel bajo y a correr. Y para una tarea agéntica larga, nivel extra alto y a dejarlo trabajar, el segundo, y este es un aviso para desarrolladores, Sonnet 5 usa un tokenizador nuevo que puede aumentar el volumen de tokens hasta un 35% para el mismo texto.
Así que ojo al calcular costes antes de migrar nada a producción, porque el precio por token ha bajado, pero los tokens por petición pueden subir. La foto general me parece clara. Anthropic está colocando un modelo casi de gama alta con experiencia de entrada para todo el mundo, gratis incluido, justo cuando prepara su salida a bolsa. Es la misma estrategia de siempre en tecnología. La primera impresión lo es todo y ahora a la primera impresión de Cloud es un modelo que hace cosas por ti, no solo te contesta. Pregunta rápida para la comunidad. ¿Ya usáis asistentes de IA en modo agente, dejando que completen tareas enteras, o todavía os da algo de respeto soltarles las riendas al cloud, por ejemplo? Me interesa mucho saber en qué punto estáis vosotros. Y cerramos el bloque de inteligencia artificial con la cifra que lo explica todo, incluida la primera noticia de hoy. Según las últimas proyecciones que maneja Goldman Sachs, las 4 grandes de la nube, Google, Amazon, Microsoft y Meta, van a gastar este año 2026 la friolera de 725.000 millones de dólares en inversiones de capital. 725.000 millones en un solo año, y casi todo destinado a lo mismo: chips de inteligencia artificial, servidores, centros de datos y la energía para alimentarlos. Para poner la cifra en contexto, porque estos números ya ni se procesan, es un 77% más que el año pasado. Un 77%. Que con sus 410.000 millones ya había sido un récord histórico. Eso el año pasado. Equivale aproximadamente a la 1/4 parte de todo el gasto militar mundial. Y los analistas ya proyectan que en 2027 la cifra conjunta superará el billón de dólares, con B. De hecho, Goldman Sachs estima que entre 2026 y 2030 estas compañías se dejarán unos 7,5 billones de dólares en computación, centros de datos y energía. El desglose por empresas también impresiona. Amazon lidera con unos 200.000 millones, que es el mayor compromiso de inversión anual de una empresa estadounidense en la última década. Microsoft, unos 190.000 millones. Y atención al detalle, su directora financiera reconoció que 25.000 de esos millones se deben directamente al encarecimiento de los chips de memoria y componentes. Alphabet se mueve entre 180 y 190.000 millones y Meta entre 125 y 145.000, o sea, casi nada. Si sumamos a Tesla en el club, se acerca a los 750.000 millones este año. ¿Y os dais cuenta de cómo se cierra el círculo del episodio? Esta montaña de dinero comprando memoria y almacenamiento para centros de datos es exactamente la razón por la que tu próximo Mac cuesta 1.500 euros más, por la que la de RAM ha subido un 50% en un trimestre y por la que Micron no ve el final de la escasez hasta después de 2027. La factura de esta carrera no la pagan solo las tecnológicas, la estamos pagando todos en la etiqueta de precio de cada dispositivo. Ahora bien, seamos justos con la otra cara. De momento el negocio responde. La nube de Google creció un 73% en el último trimestre. No está nada mal, Google. Con una cartera de contratos pendientes de 470.000 millones de dólares. El doble que hace unos meses. Hay analistas como los de Jefferies que directamente califican de basura la tesis pesimista y defienden que los ingresos justifican la inversión. Pero también hay señales que conviene no ignorar. Estas empresas, que durante años nadaron en caja, están viendo cómo su flujo de caja libre se estrecha. Están apostando el futuro de sus balances a que la demanda de la IA no se enfríe.
Si aciertan, habrán construido la infraestructura de la próxima década. Si se pasan de frenada, la resaca de sobrecapacidad puede ser monumental. Y paradójicamente, esa resaca hundirá los precios de la memoria y abarataría de nuevo nuestros dispositivos. La tecnología es así de retorcida. Y bueno, vamos a terminar con el último bloque de domótica y voy a hablar sobre Google Home Speaker. En fin, ¿qué os cuento? ¿Por dónde queréis que empiece? Porque lo de el Google Home Speaker da para mucho. ¿Os acordáis de que hace un par de semanas os presenté el nuevo Google Home Speaker, el primer altavoz de Google en 6 años, el que jubila al Nest Mini y al Nest Audio y que estrenaba Gemini como asistente? Os conté entonces su precio, sus $99 en Estados Unidos y 119,90 y 190,99 euros aquí en España. Y os avisé de su sistema de suscripciones. Pues bien, ya han llegado las primeras reseñas de la prensa especializada y confirman punto por punto lo que me temía. El altavoz está bien, el modelo de negocio no tanto. Empecemos por lo bueno, que lo hay. Los analistas de medios como Engadget o Hot Hardware coinciden en que el hardware cumple bastante, con buen diseño, buen sonido para su tamaño que tiene, con su driver de 58 milímetros y una novedad técnica importante de verdad. Es el primer altavoz de Google que ejecuta parte de la inteligencia artificial en el propio dispositivo, con un chip neuronal dedicado para que corra Gemini Nano en local. El resultado son respuestas en menos de 100 milisegundos para los comandos básicos, sin viaje a la nube. Eso, además de rapidez, es un punto para la privacidad y se agradece el interruptor físico que corta la alimentación de los micrófonos por hardware sin trampa posible por software. Entonces, ¿cuál es el problema? Que lo mejor del altavoz no viene incluido con el altavoz. Las reseñas lo dicen sin rodeos. Las funciones estrella, las que Google enseñó en el escenario, están detrás de un muro de pago, Gemini Live. El modo de conversación natural y fluida con el asistente, que es literalmente la razón de ser de este producto, requiere la suscripción de Google Home Premium, $10 al mes el plan estándar y $20 el avanzado. Ahí dentro están también la búsqueda en el historial de las cámaras, los resúmenes diarios del hogar y hasta la creación de rutinas complejas por voz, sin pagar. El altavoz hace lo de siempre: música, temporizadores, controlar las luces y preguntas muy básicas. O sea, lo mismo que hacía tu Nest Mini de hace 6 años, pero más rápido. Las valoraciones de la prensa van desde la decepción educada hasta el zasca directo. El análisis de Engadget califica el muro de pago como un verdadero fastidio. El de Gizmodo directamente titula que es una forma más rápida de frustrarse. Y el de Staff hace la pregunta más incómoda de todas. Si Gemini Live es gratis en cualquier móvil, Android, ¿por qué voy a pagar por una cuota mensual por hacer lo mismo en un altavoz? No tengo respuesta para eso y sospecho que Google tampoco. Hagamos las cuentas del pastor, además. El altavoz trae 6 meses de prueba de la suscripción estándar incluidos. Muy bien, pero pasado ese periodo, el primer año real de uso completo, pues sale por unos $220. 99 del aparato más la cuota de los 6 meses restantes. Y a partir de ahí, $120 al año cada año. Para que tu altavoz de 100 siga siendo el altavoz que te vendieron en su día. El dispositivo es una puerta de entrada. El producto de verdad es la suscripción. Hay un par de matices que las reseñas también ponen sobre la mesa. El primero, esta suscripción no ha salido de la nada, es la heredera directa de la Nest Aware, el plan de pago que ya existía para las cámaras.
Lo nuevo y lo grave es que ahora también han metido dentro la inteligencia del propio asistente, algo que antes venía de serie. El segundo matiz es de contexto. Google cerró en enero un acuerdo judicial de 78 millones de dólares por una demanda colectiva que la acusaba de que sus altavoces anteriores se activaban y grababan conversaciones privadas sin que nadie los llamara. Que el nuevo altavoz procese los comandos básicos en local sin mandarlos a la nube, hay que leerlo también en esa clave. ¿Es una mejor técnica? Sí, pero también una respuesta a un problema de confianza muy caro. Y en cuanto al sonido puro y duro, varios análisis apuntan a que el Echo Dot Max de Amazon le gana la partida en calidad de audio. Así que quien busque solo un altavoz para música tiene alternativas. Y esto es un caso aislado de Google. Ojo, es la dirección de toda la industria del hogar conectado. Amazon con Alexa Plus, vinculado a Prime, y los fabricantes de cámaras y timbres llevan años en esto. La novedad es que ahora la propia inteligencia del asistente entra en el paquete de pago. El altavoz que compras es cada vez menos un producto y cada vez más un kiosco de suscripciones con micrófono. Así que os repito la pregunta que dejé en el aire cuando salió este altavoz. Ahora con las reseñas encima de la mesa, ¿estáis dispuestos a pagar una cuota mensual por tener una IA completa en el salón? ¿O con la capa gratuita os sobra? Yo cada vez lo tengo más claro y os lo cuento en Discord. Y hasta aquí el episodio de hoy, el 24 de esta segunda temporada de Tech Sin Límites. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo. Yo he disfrutado preparándolo, porque semanas como estas son las que hacen que merezca la pena sentarse delante del micrófono. Ya sabes que puedes escucharnos en Spotify, en Apple Podcasts, en iVoox, en iHeart y también vernos en YouTube. Si te ha gustado el episodio, te pido lo de siempre, que es gratis y nos ayuda muchísimo. Déjanos una valoración de 5 estrellas en tu plataforma favorita y comparte el programa con esa persona a la que pueda interesar. Y sobre todo, únete a la comunidad. Tienes los enlaces de nuestro Discord y de nuestro canal de Telegram en la descripción del episodio, junto al enlace de Setup y toda la información del programa. Ahí es donde seguimos con las conversaciones que hoy he dejado abiertas. Los precios de Apple, el pulso de Anthropic con el gobierno, la suscripción del altavoz de Google. Ahí te espero. Nos escuchamos la semana que viene con más tecnología, más noticias y más debate. Hasta entonces, ya lo sabes, cuídate y sigue conectado sin límites.